mucha alegría le doy la bienvenida a un estudio más que por la gracia de Dios del Tratado Teológico de los Hebreos estamos llevando. Siempre contento con contar con su complicidad, pero sobre todo agradecido con nuestro buen Dios por la instrucción que nos ha dado, por su palabra y la oportunidad de compartirlo. Hoy veremos el tema, ya la parte 39. El tema que trataremos hoy es los hijos de Dios. Y más que una forma de cómo llegar a ser hijo de Dios, quiero, a la luz de la escritura, por supuesto, ver un desarrollo de cómo es que Dios se comporta hacia sus hijos una vez que los ha adoptado. En el estudio anterior, para entrar de una vez en materia de juicio, vimos la interpretación real de los versos 5 y 6. Hablábamos de la corrección y la demostración en donde el escritor de Hebreos cita un pasaje en Proverbios. Eso fue lo que vimos la vez pasada. Encontramos que la palabra original que el escritor tiene en mente, y este es un muy buen ejemplo de por qué nosotros hacemos la lectura del Evangelio como la hacemos, fue porque cuando el escritor de Hebreos cita la palabra, él tenía en mente musar y tenía en mente toheja, y entonces entenderlo nosotros a raíz de eso nos va a evitar muchas confusiones como disciplina, castigo, que encontramos ya en las traducciones. Entonces, el escritor tiene en mente un concepto bíblico que está en hebreo, y esta es la razón por la que insistimos tanto nosotros, que es la forma correcta de interpretar también el Evangelio. En pocas palabras, ambas conceptos, el musar representa la ética divina, mientras que la tojeja representa la demostración que Dios está dispuesto a hacer. Ahora, hoy vamos a iniciar el estudio con estos mismos versículos, pero desde su aplicación en griego, porque lo más sorprendente para mí en el estudio pasado fue lo que decía en hebreo. Sin embargo, cuando revisé cómo se expresaba el idioma griego, me sorprendió también encontrar estos conceptos que confirman lo que hemos enseñado si se lo entiende bien. Vamos entonces al capítulo 12, versículo 5 y leemos. Además dice, estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas, por eso se lo he colocado ahí. Han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Y luego en mayúsculas señala cuando esta traducción, cuando hay una cita del Testamento de los Antiguos, lo coloca en mayúsculas. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina, y la palabra griega que se coloca ahí es padía, por eso se la coloqué yo también, del Señor, ni te desanimes a ser reprendido, el hijo por él. Y señalamos que la palabra paidia quiere decir tutelaje, quiere decir educación y por lo tanto instrucción y corrección en el sentido de reconducir, como hemos mencionado, una situación. Es decir, si usted va por un camino en donde usted piensa llegar a un destino X, pero va en dirección opuesta, la corrección sería encaminarnos hacia el camino que nos lleva al destino que queremos. Eso es lo que significa la palabra paideia, de donde también viene la palabra castellana pedagogía. En este espíritu es que en Gálatas, y lo veremos más adelante, cuando se lo cita, nos ha dicho que la Torah es un pedagogo para nosotros. Es decir, es una parte que expresa la ética del Señor para nosotros, por un lado, pero también en este sentido ha sido un instructor para llevarnos al Mesías. Sin embargo, esto lo veremos un poco más adelante. La segunda palabra es eleijo. Esta palabra, curiosamente, también se encuentra en el capítulo 11:1, solo que allá la traducen como demostración y aquí la han traducido como reprensión. Por lo que decimos nosotros que si no entendemos el mensaje desde la mentalidad judía con la que se escribió, vamos a irnos a dar un montón de vueltas que no representarán la correcta forma de entender la escritura. Y como he dicho en otras oportunidades, Dios siempre se va a responsabilizar de su palabra, va a ser fiel a su palabra. Pero Él va a ser fiel a lo que Él dijo, no a lo que nosotros entendimos. Y ese es precisamente el esfuerzo que realizamos desde esta tribuna y que deberíamos de realizar desde cada plataforma en donde se predica el Evangelio,
el esfuerzo de aclararnos qué fue lo que Dios dijo y no tanto qué es lo que se ha entendido. Por ende, decimos que la palabra eleijo también es demostración de las cosas que no se ven. Por lo tanto, el versículo 5 debiera de leerse así, y le dije siempre las mayúsculas de la traducción de la Nueva Biblia de las Américas, pero así debiera entenderse. 12:5. Además, han olvidado la exhortación que como a hijos, y este es nuestro tema, hijos de Dios, se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la ética, la corrección. La palabra original ahí es musar, de hecho, palabra hebrea, del Señor. ¿De quién es la ética? De quién la corrección es del Señor. Él va a aplicarla a sus hijos. Ni te desanimes al ser demostrado por Él. En este sentido, la palabra le dijo toma un carácter dual en el sentido de que primero Dios nos demuestra a nosotros por medio de su palabra, pero también demuestra con o por medio de nosotros. Y ya en este ánimo, entonces, ¿cómo ha de entenderse el versículo 6? Señalamos de la siguiente manera, Hebreos 12:6. Porque el Señor, o sea, Dios, Jesús, el Mesías, al que ama, entrena, corrige, practica su musar en él. Aquí es el verbo, yazar, que nos ha enviado al adjetivo musar, y hace tojeja, es decir, demuestra al que recibe por hijo o por todo aquel que recibe por hijo. Si estos dos conceptos los captamos y los entendemos bien, entonces es muy fácil conectar que el resto de la lectura se nos va a aclarar. Y por eso me era necesario enfatizarla a pesar de haberlo visto la semana pasada, solo que ahora desde su raíz griega. Por lo tanto, sigamos con la lectura. Verso 7. Es para su corrección que permanecen. Dios los trata como a hijos porque ¿qué hijo hay a quien su padre no corrija o no entrene? Y nuevamente hacer la salvedad que esta palabra corrección es la idea bíblica de mostrar el camino correcto, de mostrar la senda correcta y que ya vayamos divorciándola cuando venga en la Biblia de la corrección humana. En mi tiempo de niño alguna vez lo entendimos así, cuando nos iban a hacer una corrección significaba que nos iban a dar cinchazos. Acepto que muchas veces me los gané, pero no es lo que la Biblia dice. Corrección aquí es mostrar el camino correcto. Hay un lugar para esta corrección, pero no es de lo que está hablando la Biblia. Y señalamos que nuevamente aparece la idea de padía aquí, la que da origen a pedagogo y que tiene que ver especialmente con, por ejemplo, nuestros hijos pequeños. A un bebé de 7, 8 meses que está llorando, se busca cuál es la forma, pero no pensamos que por tener un berrinche, voy a llamarlo así, haya que corregirlo, no, hay que mostrarle cómo él puede parar, cómo él puede desenvolverse, y es precisamente el concepto que está mostrando. Por lo tanto, la palabra sufrir la he sustituido por la palabra permanecer, porque de hecho quiere decir es quedarse abajo. No sé por qué han traducido sufrir en la primera parte del versículo 7 en donde dice, es para su corrección que permanecen, le traduje yo ahí. Pero si usted ve a las demás traducciones, va a encontrar que sufren o que... Y no es la idea. La idea es estar o quedarse bajo el musar, la corrección, el camino o la ética de Dios. A nuestros hijos siempre nos gustará apoyarles para que caminen bien, para asegurarnos de que tomen los pasos correctos. Y un buen ejemplo de esto es cuando están aprendiendo a caminar, que les sujetamos la mano para que en lugar de meterse en problemas o puedan evitar los inconvenientes de caminar, los tropiezos, etcétera, etcétera. Es la misma idea. Versículo 8. Pero si están sin
instrucción, sin corrección, de la cual todos han sido hechos partícipes, entonces son hijos ilegítimos y no verdaderos. Y aquí vamos empezando a desarrollar nuestro tema. La reflexión acá empieza por entender que Dios entregó una palabra, una Torah, como un pedagogo, como una forma correcta de hacer las cosas. Como que nosotros supiéramos que no siendo hijos de Dios, estando la escritura presente, pero al llegar a ser hijos de Dios, en primer lugar, cobráramos conciencia de cuál había sido el daño que el pecado ha ocasionado en nosotros. Esta es una de las funciones de la escritura. Otra función de la escritura, especialmente nos referimos a los primeros 5 libros, a la Torá, entonces había sido que funcionara como una instrucción, o que funcione, perdón. No voy a usar el verbo en pasado, el verbo en presente, funcione como una instrucción. Porque si nosotros no somos hechos partícipes de esta instrucción, entonces no somos hijos, no somos verdaderos hijos, no somos hijos ilegítimos. Y señalamos acá que no podemos de un plumazo andar diciendo que la Torah, que el resto de la instrucción del Señor ya no vale, por un mal entendimiento de muchos versículos del Evangelio en donde hay personas, no sé qué con qué intención, pero que a toda costa buscan quitarnos la instrucción de Dios, y a mí se me hace que ese es un ataque del enemigo. Recientemente compartí con alguien, me dice, pero es que no estamos bajo la ley. Pero es que la pregunta que yo le haría a cualquier gentil, a cualquier persona que viene del lado no judío, yo le preguntaría, ¿cuándo usted estuvo bajo la ley? Nosotros nunca hemos estado bajo la ley. No está hablando de eso ahí. No es el versículo que voy a corregir, pero lo menciono para dar contexto a los casos, a muchos casos que hay en donde mal leyendo el Evangelio, muchas personas de un plumazo quitan toda la instrucción, quitan en este caso el musar, la ética de Dios, para formarnos. Y quiero hablar de un versículo que está en Gálatas capítulo 3, 24, que dice así: de tal manera que la Torá, refiriéndose a los primeros 5 libros de Moisés, pero extendiéndose hasta Apocalipsis, ha venido a ser nuestra paidía, pedagogo, dice, pedagogos, dice literalmente ahí, para conducirnos al Mesías, a fin de que seamos justificados por la fidelidad. Y analizamos este verso brevemente. La Torá es un pedagogo, es un ayo, es un entrenador que nos conduce al Mesías. Es un adelanto del Mesías, por supuesto, nos conduce a él, pero no tenía como intención justificarnos, sino conducirnos a él para que él, por medio de la fidelidad, es decir, de su obra en el madero, nos pudiera justificar. Y entonces se me hace muy importante leer también el versículo 25. Léalo conmigo, por favor. Pero ahora que ha venido la fidelidad, es decir, el Mesías, ya no estamos bajo pedagogo. ¿A qué se referirá a este versículo? Porque como decía, queremos sortearlo. Y tenemos que, con solo dar una leída cuidadosa al ver que el Mesías ha venido para justificarnos, ya no quiere decir que ya no estamos bajo el pedagogo en función de tenemos que desecharlo porque ya no sirve, porque ya fuimos justificados. La función de la Torah no era justificarnos, la función de la Torah era llevarnos al Mesías. Ahora, el hecho de que estamos en el Mesías, ¿cuál entonces es el papel de la Torah? Pues es el papel de la ética, es el papel del musar, es el papel de que nosotros podamos entender cómo es que se vive dentro del reino de los cielos, cómo es que un hijo ha de vivir, porque Dios no lo iba a dejar a nuestra imaginación. Lo único que está diciendo acá es de que fuimos justificados por la fidelidad. En esa justificación la Torah era un pedagogo, era un entrenamiento para justificación, pero ahora para la vida en el creyente, la vida en el Mesías, ya no es un pedagogo que nos llama Mesías, tenemos al Mesías. Pero de todas maneras, ¿cuál es la corrección del Mesías? Es el Musa, es decir, es la Torá. Y esto
nos lleva entonces a recordar que el entrenamiento, regresando al versículo 12 de Hebreos, que nosotros como hijos hemos de vivir, creo yo que es quizás importante releerlo, así que vamos a releerlo. Dice lo siguiente: pero si están sin corrección, fíjese, ya no es pedagogía, o ya es instrucción, de la cual todos han sido hechos participantes. Si no tenemos eso, somos hijos ilegítimos. ¿Qué pasa? Y no somos hijos verdaderos. Entonces, ¿qué pasa si nosotros decimos, el ayo ya no va? Bueno, estaríamos diciendo que no nos interesa ser hijos. Pero eso es imposible, porque eso no depende de nosotros, sino depende de Dios. Por lo tanto, el hecho de que Jesús vino mientras la Torá era nuestro ayo y ahora esté con nosotros, es para que nosotros conectemos que ahora la Torá es una capacidad de Dios que podemos llegar a desarrollar por medio del poder del Espíritu Santo. Ya no está como una autoridad en el sentido de conducirnos y de guiarnos sin tener al Mesías, sino ahora que tenemos al Mesías y que Él nos guía, Él es el que tiene la correcta interpretación de cómo vamos a vivir en esa instrucción para certificar continuamente que somos hijos. Por lo tanto, la Torah, la instrucción, nosotros ya nos aplicamos en función de ganar méritos o ganar una justificación o evitar el castigo. No. Nuestra, el hecho que haya venido el Mesías, perdón, cambia nuestra cosmovisión hacia la Torá de pedagogo a santidad. Nosotros ahora la tenemos como el nivel de santidad. Ya hablaremos de eso para que lo tenga presente, pero ahora la Torá se convierte en el modelo de ética o de santidad al cual el creyente, nacido de nuevo en el Mesías Jesús, debe de optar como un punto mínimo y enfatizaremos eso en un momento. Solo leamos el versículo 9. Además, tuvimos padres terrenales para corregirnos, para instruirnos, y los respetábamos. Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos. Y quiero explicar dos cosas acá. En primer lugar, señala que nuestros padres, con sus limitaciones, va a ser una analogía, va a ser un paralelismo, ¿verdad? Se va a comparar la instrucción de Dios con la instrucción de nuestros padres. Nuestros padres sí que nos instruyeron. Piense, por favor, nuevamente, porque el contexto invita a hacerlo, a la instrucción que nos dieron de niños pequeños, de un mes, de 2 meses, cuando nos enseñaron a comer, cuando nos enseñaron a abrigarnos, cuando nos enseñaron el contacto, cuando nos enseñaron muchas cosas que quizás hoy en día ni siquiera recordemos, etcétera. Cómo nos corregían ellos amorosamente para que hiciéramos lo que era correcto. En mi casa, le voy a dar un ejemplo, para mi mamá era muy importante que nosotros comiéramos la comida, de tal forma que en mi casa estaba prohibido beber agua antes o durante cualquier ingesta de comida. Era la forma como crecimos, pero era una forma de corregirnos. Obviamente a nosotros nos formó. Sin embargo, lo hacía ella en el conocimiento que tenía en ese momento. Una vez yo la vi tomar agua durante sus comidas y le pregunté, bueno, ¿y por qué haces eso? Y me dice, porque encontré que es bueno. Simple y sencillamente la verdad había cambiado. Pero ella nos había instruido pequeños a lo mejor que ella podía para nosotros. Similarmente, de esa forma, dice la escritura, eh, ¿cómo no vamos a sujetarnos, y esta es la otra explicación, al Padre de nuestros espíritus? Muchas personas pensarán aquí que esto estaría indicando que hay algo, que nosotros somos un ser que tenemos un espíritu dentro, o el alma, aunque no se refiere a eso acá. Pero por lo tanto es necesario, como lo hemos venido haciendo, siempre recordar la mentalidad bíblica detrás de todo lo que se dijo y que ya registrado a nosotros en el idioma griego, que es filosófico, que no puede transmitir los conceptos teológicos. ¿Qué es un padre?
Bueno, si recordamos la palabra en hebreo es ab, la palabra en arameo sería abba, pero ab realmente nos habla del origen de las cosas. Aquí está hablando del origen de qué. La palabra espíritu o ruach en hebreo implica cinco cosas. Se puede referir a un viento, se puede referir a la mente, se puede referir al ánimo, pensamientos o emociones, se puede referir al poder y en quinto lugar también se refiere a la incorruptibilidad, es decir, aquello que cuando muere el creyente en el Señor Jesús, aquellos que se nos han adelantado, está esperando el retorno del Mesías. A esas cinco cosas se refiere la palabra espiritual. Por lo tanto, el hecho de sujetarnos al Padre de los Espíritus nos está invitando al origen de nuestros pensamientos, de nuestro ánimo. En esa línea es importante entonces recordar lo que Primera de Corintios capítulo 2, versículo 16 ha dicho. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor? Y aquí se traduce la palabra mente, pero en Isaías, que es la cita original, ha traducido la palabra ruach, es decir, espíritu. Y aquí Pablo nos está diciendo que ¿qué es espíritu? Espíritu es la mente, según Pablo, para que lo instruya, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Y esto quiere decir que nuestros pensamientos están sujetos al origen, que es nuestro Padre Celestial, que es el Mesías, que Él tiene la mentalidad correcta. Y dicho sea de paso, también agregar que esto pertiene entonces a que no es que yo tenga la mente de Cristo y piense como Cristo ahora, sino que cuando voy a la Escritura, Dios ha puesto el espíritu en mí, el poder en mí, la mentalidad en mí de poder entender la escritura como Jesús lo haría. De eso se trata este versículo. Regresamos a Hebreos 12:10. Porque ellos, regresando a nuestros padres, nos corregían, nos instruían por pocos días, como les parecía. Claro, ya llegó una edad en donde esta corrección fue cambiando. Ya llegó una edad en donde usted buscaba su libertad, su capacidad de decidir, la adolescencia, etcétera, etcétera. Pero Dios dice, pero Él para bien, para que participemos de su santidad. Y aquí estamos entonces llegando a entender. Un hijo es alguien a quien Dios le corrige, le instruye para que participe de su santidad. De tal forma que la Torah, que es la corrección de Dios, volvemos a decir, enfatizamos eso, la corrección de Dios no es algo que se le ocurra a un pastor, a una persona. La corrección de Dios no es el fuego que Dios envía o los castigos. No, la corrección de Dios es la escritura, es el musar, es la ética de Dios, es lo que está escrito, es la Torah. Ahora, ya no la tenemos para justificación, sino la tenemos para santidad. Y en consecuencia, la expectativa de Dios de que participemos de esa santidad. La próxima semana, precisamente, ese es el tema. Por lo tanto, la Torah, que como hemos mencionado, representa las habilidades de Dios, los rasgos del carácter de Dios. A esto me refiero yo cuando digo la palabra competencias. Una competencia, distinguirla de una competición. Una competición, podríamos decir, es una carrera entre dos personas para ver quién gana, pero una competencia es una habilidad, es algo que nos vuelve competentes para un desarrollo. Las competencias divinas están en la Torá, pero el Evangelio trae una dimensión de gracia, porque Dios nos ha salvado. Entonces, cómo es que nosotros debiéramos ahora de ver a la Torá? ¿Cómo debiéramos de ver la voluntad de Dios? ¿Cómo debiéramos de ver la santidad? En el cristianismo, especialmente en el occidental, la Torá se lo vio como que había de ser disuelta, absuelta. Está abolida, dijo alguien. Si Cristo ya cumplió, no tenemos por qué hacerlo. Esa es una forma en donde muchos creyentes de un plumazo borran la Torá. Hay algunas personas que lo enseñan desde una plataforma eh,
Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, algo de esto he mencionado. Pero se me hace un poquito a mí difícil el hecho de que entonces estamos bajo la gracia porque hay momentos en donde dice, bueno, no hay que robar. Eso está en la ley. No hay que diezmar. Eso es muy bueno porque muchos dicen la ley está ya está absuelta, disuelta. Sin embargo, siguen pidiendo diezmos y ofrendas. Es como se lo ve en el cristianismo. Sin embargo, nosotros refutamos esta idea que es la más popular dentro del mundo occidental, porque si la Torá era el pedagogo que representa la mente del Mesías, lo que está puesta allí para nosotros es para darnos un parámetro de principio. Es decir, la Torá es la mínima expectación, es lo menos que Dios espera en función de que nosotros ahora, no buscando ser justificados, porque hemos sido justificados por la fe, busquemos el ser como Dios, busquemos la santidad. Es el mínimo que hay. Por ejemplo, le voy a citar dos ejemplos en el Evangelio. En la Torá se habla del diezmo. El diezmo es el 10%. Pero una vez Jesús se encuentra con alguien que quiere hablar de la vida eterna. Y él le dice, mira, no me hables de lo bueno. Empieza a tener una discusión con él y él se justifica, no, yo al pedagogo lo tengo dominado. Yo soy santo, puede ser la justificación que él estuviera presentando, el llamado y comúnmente conocido como joven rico. Cuando Jesús ve realmente su problema, que es el dinero y que él, porque en la filosofía farisea, ellos se absolvían o se llenaban de méritos, se absolvían de pecados, se llenaban de méritos dando dinero, el Señor registra estas palabras, Marcos 10:21. Jesús mirándolo lo amó y le dijo, una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Versículo 22. Pero el afligido por estas palabras se fue triste porque era dueño de muchos bienes. ¿Qué es lo que le está diciendo? La Torá ha dicho que el mínimo para dar es el 10%. Es un punto de partida. Pero aquí Jesús le está diciendo que le entregue todo. Que le entregue todo. Que le entregue todas sus finanzas. Que él lo siga. Que lo entregue todo y que lo siga. Y el joven se va muy desmotivado cuando Dios le pide todo. Él ya cumplía el mínimo, pero no estuvo dispuesto a darlo todo. El Evangelio, entonces, es un Jesús pidiéndolo todo. Otro ejemplo, otro ejemplo. Mateo 5:27 dice, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Y sabemos nosotros que cuando habla de adulterio se refiere a tener relaciones sexuales con una mujer casada, con una persona casada. Verso 28. Pero yo les digo, dice Jesús, que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Jesús está diciendo que el adulterio empieza en el corazón. La Torá, que es el mínimo, ha dicho que no llevemos esto a, a una ejecución. Pero Jesús está diciendo que el problema de esto es el corazón. Hay muchas lecciones acá. Pero lo que yo quiero que usted note es que en las buenas maneras de Jesús, esto incluye no solo abstenerse de cometer adulterio, sino también enfrentar el problema en el corazón. La Torah es el mínimo y Dios espera que el creyente construya sobre ese mínimo. Dios quiere que nosotros seamos, eh, que peleemos cualquier pensamiento impuro, que seamos más dadivosos del 10%. Eso es lo que yo le diría a cualquier persona que dice, bueno, yo no creo en la ley, ¿cuánto tengo que dar? Lamentable descripción, pero ¿cuánto tendría yo que dar? Bueno, empieza a partir del 10, da el 20, da el 30, lo que se te alcance, porque eso es lo que Jesús dijo. Y esa es la enseñanza del Mesías, y eso es lo que Hebreos está diciendo. El mínimo de la santidad es Dios. A partir de ahí, ahora que somos justificados por Dios, que Dios nos guía, tenemos que aprender a reconocer el mínimo que es la Torah, lo menos que se espera de nosotros, que es la Torah, y sobre la base de eso,
construir en todos los mandamientos que en ella están registrados. Perdón. Volvemos entonces ya para ir acabando a nuestra lectura de Hebreos, pero también para que usted sepa que todo esto es lo que Dios espera de sus hijos. Dios espera que sus hijos tomen su corrección, que tomen su ética y que tengan la Torah como un punto de partida para llevarla a un nivel distinto. Y Jesús lo que estaba haciendo con esto era cumplir lo que él mismo había prometido en Mateo 5, en donde él dice, yo no he venido a abolir la ley, he venido a hacerla repleta. Y hemos visto estos dos ejemplos. Ahora sí, de vuelta en Hebreos 12:11 dice, al presente, ninguna instrucción o corrección parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, es fruto de paz, la corrección, a los que han sido ejercitados por medio de ella para otorgar justicia. La mayoría de versiones que encontré han colocado aquí que produce fruto apacible para justicia, como que el fruto fuera la justicia. Sin embargo, la sintaxis, del griego nos invita a pensar que el resultado de la corrección, que es la Torah como el mínimo, que es la ética de Dios, produce paz, por supuesto. Porque cuando Dios nos da una instrucción y nosotros somos obedientes, nuestras conciencias que han sido purificadas por Dios se mantendrán puras. Pero cuando quebrantamos la escritura, nuestras conciencias necesitarán, ser purificadas nuevamente. En este sentido es que somos ejercitados por medio de la pedagogía divina. Y cuando somos ejercitados en esta pedagogía, en este musar, en esta instrucción, eso otorga un nivel de justicia, no justificación, justicia, en el sentido de que andamos con Dios y nuestras obras son justas. Versículo 12. Por tanto, endechen las manos cansadas y las rodillas paralizadas. Las manos representan las acciones. Hemos de compartir entonces el hecho de ser hijos y estar en ese musar, estar en esa pedagogía divina con aquellos hermanos que se cansan en el camino y las rodillas representan las rodillas polarizadas, aquellos que ya no pueden seguir más. La invitación del escritor, ahora como un buen tratado eh, de homilía, como una homilía, es de fortalecer a otros también, a otros hijos, a recordarles lo que implica ser hijo. Versículo 13. Y hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se desvíe, sino que sane. Es decir, cuando vemos a un creyente que empieza a trastabillar, devolvámoslo a la fidelidad de Dios, devolvámoslo a la educación de Dios, recordémosle la educación de Dios, su camino de paidía, de pedagogía, su ética, para incluso que cuando esta persona no empieza a caminar bien, pueda retomar el camino. Este tema es muy interesante y vamos a terminarlo acá. Pero antes de terminar, yo querría expresar que la comparación entre la corrección divina y ser el hijo de padres me ha bendecido. Es decir, la comparación entre Dios como Padre y los padres que hemos recibido y nosotros incluso como padres, esa comparación me ha enriquecido en mi conocimiento de Dios. Decir que los hijos de Dios no deben de temer el castigo de Dios, para nada, porque Dios amorosamente nos corrige, Dios amorosamente nos lleva y claro, nosotros mismos, simple y sencillamente, al salirnos muchas veces de esta corrección, funcionamos como nuestros propios verdugos, porque produciremos el hecho de que al salirnos de la ética divina, no veremos un castigo, veremos una consecuencia. Porque Dios ha estado amorosamente señalando que su palabra es el camino. Me duele en mi corazón que en la mayoría de púlpitos cristianos, cuando se vea la palabra de Dios, se le tenga alguna idea negativa o alguna idea como que esto ya ha caducado
Porque si decimos que eso ya ha caducado, entonces, ¿cuándo va a caducar el Evangelio? ¿Cuándo va a acabar el Nuevo Testamento? No podemos pensar así. No podemos pensar así. La palabra de Dios es una unidad. Es una unidad. Los creyentes que venimos del mundo gentil llegamos al Señor insertados a la ciudadanía del pueblo de Israel. Nosotros tenemos que caminar bajo el fundamento de los apóstoles, que es la manera de Jesús de entender la Torah, bajo los profetas. Eso está en Efesios capítulo 2, bajo el fundamento profético también, pero el profético bíblico y por supuesto teniendo en mente la piedra angular, quien es el Mesías Jesús. O sea, la interpretación del Evangelio en claridad, en perfecta armonía con la Torá, con el Antiguo Testamento. Esto, mi querido hermano, es ser un hijo de Dios dichoso, alguien que reconoce que su Padre ya dejó un parámetro establecido, claro, algo que no acepta subjetividad humana, algo que no acepta una interpretación o justificación humana como tal, porque está escrito. Eso es lo que nos tenemos que aclarar y qué bendición es, qué alegría da andar en los mandamientos de Dios. La Biblia es solo un libro, de Génesis a Apocalipsis. Gracias por sintonizarme. Lo espero la próxima semana en donde continuaremos con el tema de la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Gracias, que esté muy bien. Hasta pronto. Estamos muy contentos de que usted nos haya acompañado en este estudio de la palabra del Señor. En Misión de Fe Misco, en el país de Guatemala, en la ciudad de Misco, nos esforzamos por subir una transmisión semanal del Testamento de los Antiguos y también del Evangelio. Y para nosotros su compañía es muy importante. Quisiéramos también invitarles a seguirnos en nuestras redes sociales para que usted pueda ver los mensajes escriturales que estamos colocando en ellas. Estamos en TikTok, Facebook, X o X, antiguo Twitter y por supuesto también en Instagram. Y para terminar, me gustaría sugerirle que si usted desea apoyar esta causa, lo puede hacer compartiendo este video, haciendo algún comentario o suscribiéndose al canal, a nuestro canal, para activar las notificaciones y así cada vez que tengamos un estudio pueda llegarle. Nuevamente, gracias por acompañarnos. Que Dios los bendiga. Que esté muy bien. Lo esperamos a la próxima.